Un Boeing 747 se estrellaba en la campiña inglesa. ¡Hola! Aquello parecía un campo de batalla. Una completa y total devastación. ¿Dónde estaba el 747? Los investigadores tenían todas las pistas que necesitaban para averiguar qué había causado el accidente. El avión despegó con el mismo defecto con el que había aterrizado. Pero no entendían por qué ningún miembro de la tripulación había hecho nada para evitarlo. Parece que ignoraron totalmente las alarmas. El primer oficial estaba a punto de morir y no dijo nada. ¿Cómo fue posible eso? La respuesta no estaba en el lugar del accidente, sino a miles de kilómetros de distancia, enterrada bajo cientos de años de historia. Mayday, catástrofes aéreas. Esta historia es real, está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. Fallo en el sensor de posición. Gary Dunn disfrutaba de sus vacaciones de Navidad en su casa al norte de Londres. Ya os he dicho que no me gustan. Nos habíamos reunido toda la familia por Navidad. Estábamos intercambiando regalos y fue entonces cuando oí el avión acercándose. El ruido era cada vez más atronador. Era como si fuera a arrancar las chimeneas. Oí el ruido verdaderamente cerca de mi casa. Viviendo a menos de 2 kilómetros del aeropuerto de Stansted, Dan estaba acostumbrado al ruido de los aviones, pero no tan cerca. Miré por la ventana y vi al avión acercándose con fuego en los motores. Y a medida que se acercaba iba girando más y más y más. Un 747 de Korean Air se estrellaba en una zona boscosa de la localidad de Great Hallingbury. Fue una gran explosión. Y la vimos, porque vimos al avión precipitarse con una columna de fuego casi sobre nosotros. Cogí una linterna y bajé las escaleras diciendo: se ha estrellado un avión, tenemos que ir a ayudar. Mi hermano y yo salimos y fuimos hacia el lugar del accidente. Corrimos hacia la zona donde estaba la columna de humo y fuego y vimos una gran cantidad de combustible por la zona. Y al llegar vimos un cráter enorme y empezamos a gritar: ¡Hola! Si hay algún superviviente que grite. ¡Hola! ¿Me escucha alguien? El avión había hecho un cráter de más de 9 metros. Los restos se extendían por lo menos a 800 metros de distancia. Aquello parecía un campo de batalla. Llamamos a emergencias. Se ha estrellado un avión en Hatfield Forest, en Great Hallingbury. Los equipos de rescate tardaron casi media hora en llegar, pero confirmaron rápidamente que no había supervivientes. Un avión valorado en muchos millones de dólares y miles de kilos de cargamento habían quedado totalmente destrozados. El organismo de investigación de accidentes aéreos del Reino Unido debía investigarlo. Era un avión muy sofisticado, pilotado por una tripulación con una gran formación que de alguna manera había perdido el control de la aeronave. ¿Cómo puede ocurrir? Aeropuerto de Stansted, noreste de Londres. El aeropuerto es uno de los centros neurálgicos de aerolíneas de bajo coste y vuelos de cargo más importantes de todo el mundo. Era un hervidero. Había muchas colas de gente embarcando, gente llegando, muchos guías turísticos, muchos autobuses. Así que el aeropuerto estaba abarrotado de gente, ya que era casi Navidad. El 8509 era un vuelo de carga que operaba Korean Air. Era un Boeing 747 que hacía vuelos de carga. Y por tanto, no tenía asientos de pasajeros, sino que el interior estaba lleno de carga.
Con origen en Seúl, Corea del Sur, el 747 hizo escala en Tashkent, Uzbekistán, antes de llegar a Stansted. Debía continuar a Milán, Italia, con nuevo capitán y tripulación. Durante la espera, un controlador dirigió la carga y la descarga. Debía asegurarse de que los más de 63.000 kilos de carga se apilaban de forma segura. Más que amontonar cajas, dicho trabajo puede tener un efecto crítico en las características del propio vuelo. La carga del avión tiene que hacerse de forma que mantenga la distribución del peso dentro de los límites. Es decir, no se puede poner todo lo pesado en la parte trasera y lo ligero en la delantera, porque eso lo elevaría y lo haría difícil de controlar y sería muy peligroso. El capitán Park Duk-kyu era un capitán muy respetado. Señor. Y antiguo coronel de la Fuerza Aérea Coreana con miles de horas de vuelo en el 747. Park Hun-kyu era el ingeniero de vuelo del Korean 8509, responsable de supervisar los sistemas mecánicos de la aeronave. El primer oficial Jung Ki-sik era nuevo en el 747 con solo 195 horas de vuelo de experiencia. Esa noche había 3 miembros de la tripulación y un ingeniero de Korean Air. El ingeniero había supervisado unos trabajos de mantenimiento sin importancia y volvía a Seúl en el vuelo 8509. Muy bien, caballeros. Si el despegue va bien, deberíamos llegar a la hora programada. Procedamos, Stansted. Vuelo 850 de Korean Air. Solicita pista hacia Milán. Korean Air 8509, no tenemos plan de vuelo, no podemos autorizar. Recibido. Stansted en espera de plan de vuelo. Todos los aviones comerciales tienen que presentar un plan de vuelo para poder despegar. Contacte con nuestro equipo para que vuelvan a presentar el plan de vuelo. Rápido. El vuelo 8509 de Korean Air debía esperar a que se presentara el documento con su ruta. Para el sistema de control de tráfico aéreo era un avión más, y tenía que someterse a las mismas reglas y procedimientos operacionales que los demás, tanto vuelos de pasajeros como de cargo. Korean Air 8509, autorizado para despegar hacia Milán vía D6R. Korean Air 8509, vía D6R, pista 2230. Casi con una hora de retraso, la tripulación conseguía autorización para despegar. Eran las 6:25 de la tarde. Korean Air 8509, a pista 23. Pista 23 para Korean Air, 8509. El capitán Park era consciente de que no llegarían a Milán a la hora prevista. Korean Air 8509, despegue en pista 23. Por fin. ...80 nudos. Recibido. V1. Rotación. El avión despegaba del aeropuerto de Stansted a las 6:36 de la tarde. Velocidad positiva confirmada. Velocidad. Velocidad. Superando los 900 pies. El avión había despegado y había alcanzado los 2.500 pies de altura. Poco después del despegue, el avión hacía un giro. Giro de 1.5 en equipo medidor de distancia. Recibido. Giro a la izquierda de 1.5 en equipo medidor de distancia. El avión empezó a girar a la izquierda. Dirección en espera, señor. Dirección 158. El horizonte artificial del capitán le decía que el avión no estaba girando. El indicador no funciona. Giro, giro. Cuidado, giro.
alguna razón, el vuelo 8509 se había estrellado contra el suelo a menos de 60 segundos de su despegue. El vuelo 8509 de Korean Air quedaba hecho pedazos a tan solo unos kilómetros de uno de los aeropuertos más concurridos del mundo. Ningún resto sobrepasaba la altura de nuestras rodillas. ¿Dónde estaba el avión? Tras cualquier accidente, el Organismo de Investigación de Accidentes Aéreos del Reino Unido despliega un equipo de especialistas en el lugar del accidente. Me gustaría echar un vistazo si puede ser. El trabajo de Sid Hawkins consiste en valorar el nivel de peligro del lugar del accidente. Una de las cosas clave es llevar a los investigadores al lugar del accidente para que empiecen a trabajar. Y para mí, que me encargo de la seguridad, es siempre un reto intentar mantener a todo el mundo alejado hasta hacer una primera valoración. Su primera preocupación, las 30 toneladas de combustible que el 747 llevaba al despegar. ¿Habría combustible por allí? Si ese era el caso, supondría un peligro inmediato para los equipos. Y también, ¿qué tipo de carga llevaría? ¿Era una carga normal o era una carga peligrosa? Vamos a precintar esto por hoy. Está muy oscuro y es peligroso. Notificad a los equipos. No había iluminación y era muy pero que muy peligroso para los investigadores y los equipos de rescate. La investigación del accidente tendría que esperar hasta la mañana siguiente. Pero antes de irse, el equipo encontró algo clave, una de las 2 cajas negras del avión. El hallazgo de la caja negra fue crucial ese día. El grabador de audio de cabina es tremendamente importante en la investigación de cualquier accidente donde no hay supervivientes entre los miembros de la tripulación. Nos dice lo que estaban diciendo, nos da una idea del ambiente que había en la cabina de mandos y graba los sonidos de las alarmas y avisos que se activan en la cabina de mandos. Pero la caja negra había sufrido graves daños. Era demasiado pronto para saber si el grabador de voces de cabina contendría pistas que ayudaran a explicar la repentina colisión o si los últimos momentos grabados del vuelo 8509 se habrían perdido para siempre. ¡Giro! Mientras tanto, el personal del Organismo de Investigación de Accidentes Aéreos había empezado a trabajar más cerca de la terminal de Stansted, en la pista del aeropuerto. El investigador de operaciones era David Miller. Ya habíamos estado en la pista y habíamos recibido un informe del aeropuerto diciendo que la zona estaba cubierta de restos del accidente. En el aeropuerto con Miller estaba el investigador de ingeniería Steve Moss. Las cosas que se me pasaron por la cabeza fueron un mal funcionamiento del motor, es decir, que el motor se hubiera quemado y que por eso había trozos de él en la pista. El equipo de investigación se preguntaba si el avión se había empezado a desintegrar durante el despegue. Entre los restos de la pista se encontró una escalofriante prueba. Era algo que se parecía mucho a una mandíbula humana. Y evidentemente la mente se nos disparó. ¿Qué diablos había pasado? ¿Habrán atropellado a alguien al despegar? Nos preguntábamos si alguien se habría suicidado, si habría corrido hacia el avión y si habría tirado debajo y si eso habría afectado al motor y habría provocado el accidente. En realidad no sabíamos nada. La investigación que se llevaba a cabo en la pista había hecho que se cancelaran todos los vuelos del aeropuerto de Stansted, tan solo unos días antes de Navidad. El aeropuerto estaba abarrotado. La presión que teníamos era tremenda para volver a abrir esa pista. Los directivos de Korean Air han llegado al aeropuerto de Stansted esta mañana. Han venido a hablar con los investigadores del accidente para intentar averiguar la causa del accidente y para tratar también otras cuestiones. Y evidentemente había muchas cuestiones. Este accidente era el quinto más grave que había tenido Korean Air en los últimos 2 años y medio. Si el Organismo de Investigación de Accidentes Aéreos conseguía averiguar qué había pasado en la pista de Stansted, se podrían evitar otros accidentes similares. Ya es de día y los restos del 747 son un sendero de destrucción al lado de una localidad británica.
Eran unos restos muy confusos. Y tardamos bastante en intentar asimilar la escena y encontrar algo de lógica. A la mañana siguiente analizaron bien el punto de impacto, un enorme cráter totalmente rodeado de restos del accidente. En realidad lo que estábamos viendo en la pista eran restos de la explosión que había hecho salir al avión disparado y habían quedado desperdigados por el suelo. Un suelo que casualmente era una pista de aterrizaje. Los extendidos restos también ayudaron a resolver el misterio de la supuesta mandíbula encontrada en la pista. Un análisis más exhaustivo reveló que solo era un trozo de plástico retorcido. El especialista en seguridad Sid Hawkins centraba su atención en los destrozados restos del cargamento del avión. Imagínense, llevaba unas 40 o 50 toneladas, casi todo empalado en cajas de cartón, y con una explosión tan grande todo había quedado destrozado. Imagínense la magnitud de la explosión. Necesitaba saber si dicha carga suponía algún peligro para los investigadores. Había un envío de materiales corrosivos. Hawkins era informado de que el vuelo 8509 también llevaba cordones detonantes militares, 2 toneladas de whisky, cartuchos de color de impresoras e incluso una máquina de rayos X. Pero pronto pudo determinar que nada de esto suponía ningún riesgo. Pudimos confirmar que la carga peligrosa de este avión había quedado destruida. Pero había otro posible riesgo que Hawkins debía valorar, uno relacionado con el diseño del avión. Sabíamos que este avión llevaba uranio empobrecido en la parte de la cola, tanto en el timón de dirección como en los elevadores. La serie de 747-200 utiliza uranio empobrecido como lastre para mejorar la estabilidad del vuelo. Pero las pruebas revelaban que no había habido fugas de dicho material radioactivo. Entonces supe que era seguro que el equipo trabajara allí. Mientras tanto, los investigadores seguían intentando averiguar si el avión se había desintegrado antes de la colisión. Vi un resplandor que pudo ser el fuego del avión. Vi los motores ardiendo antes del impacto. Les dije a los investigadores que cuando miré por la ventana vi cómo se precipitaba el avión y vi llamas que salían de un motor. Las declaraciones de Dan hacían surgir la posibilidad de que los motores del lado izquierdo se incendiaran, provocando que el avión girara hacia un lado. Es seguro. Pero tened mucho cuidado por ahí. Para confirmar si el avión se había estrellado intacto, realizaron lo que se denomina una búsqueda completa. ¿Tenemos las 2 alas? ¿Tenemos la cola del avión? ¿Tenemos el timón y el alerón? Y la respuesta a todas las preguntas era que sí. Y nos alegramos de que no hubiera habido fallos estructurales del avión mientras estuvo en el aire. Mientras llevaban a cabo dicha búsqueda, el equipo de investigación también descubrió unas marcas muy llamativas en el suelo. Era un corte largo y fino hecho por el ala, y también se podía ver dónde había impactado el morro un poco más adelante. Por las marcas del suelo, se puede intentar calcular qué altitud alcanzó el avión y cuándo impactó contra el suelo. Las marcas del suelo dieron a los investigadores más información sobre los segundos finales del vuelo. El avión impactó contra la pista a gran velocidad, ladeado hacia la izquierda, con el morro hacia abajo y con una gran cantidad de energía. Evidentemente, los instrumentos de la aeronave podían haber confundido al piloto y podían haberle desorientado. El equipo trasladó parte de los instrumentos del avión a los laboratorios del Organismo de Investigación de Accidentes Aéreos para examinarlos. Encontramos algunos trozos de piezas del indicador de actitud. El indicador de actitud es un instrumento de vuelo que muestra la posición del avión con respecto al horizonte natural.
Cuando se vuela de noche o con nubes, no se tienen referencias visuales. Y es cuando se utiliza el horizonte artificial o indicador de actitud. Los aviones modernos tienen 3 de estos instrumentos, uno delante de cada piloto y uno de reserva en el panel central. Así que si alguno falla, los pilotos pueden comparar sus indicadores con el de reserva y ver cuáles indican lo mismo y cuáles no. Encontramos solo trozos, pero pudimos examinarlos con herramientas forenses. Parecía que el horizonte artificial del capitán había fallado. Mostraba el nivel de vuelo del avión en el momento del impacto y contradecía las pruebas encontradas en el lugar del accidente. Pero sin los grabadores de datos de vuelo, los investigadores no podían explicar la discrepancia. Necesitábamos el grabador para poder confirmar el recorrido exacto del vuelo. Normalmente, los datos de preparación prevuelo suelen arrojar algo de luz a los investigadores, pero en este caso no fue así. No pudimos tener acceso a los datos técnicos del vuelo. Habían quedado destrozados con la colisión. Y, desafortunadamente, no había ninguna copia en Stansted, aunque debería haberla habido. Para obtener más información, los investigadores interrogaron a la tripulación que pilotó el avión hasta Stansted en el primer tramo de vuelo. Necesito que me detalle todo el viaje. Nos dijeron que cuando despegaron de Tashkent el día anterior, con buen tiempo, de día, tuvieron que hacer un giro a la izquierda. Y que cuando el capitán iniciaba el giro, su horizonte artificial no había funcionado. Para resolver el problema, el capitán seleccionó el número 3 a modo de fuente y su indicador funcionó a la perfección. Prosiguieron el vuelo y aterrizaron sin problemas en Stansted. Después de aterrizar, la tripulación se marchó del aeropuerto antes de que llegara la tripulación de reemplazo. Cuando lo normal es que la tripulación que termina espere a la que empieza y que haya un relevo oral, es decir, una especie de informe del estado del avión. Pero eso no ocurrió. La única persona que conocía el problema del indicador de actitud era el ingeniero de mantenimiento de Korean Air. Está bien, iré a echar un vistazo. Korean Air tenía un ingeniero para llevar a cabo cualquier trabajo que fuera necesario. El ingeniero de Korean Air no tenía las herramientas apropiadas, así que pidió ayuda local. Necesito que quitéis el indicador de actitud del capitán. La historia de la reparación solo agrandaba el misterio. La tripulación entrante sabía que había un instrumento defectuoso y lo mandaron a arreglar. Sin embargo, al despegar, el horizonte artificial del capitán Park no había funcionado según las pruebas encontradas en el lugar del accidente. El ingeniero de Korean Air estaba muerto. La única persona que les podía ayudar era el mecánico británico que le había ayudado. El ingeniero local nos dijo que había extraído el instrumento del panel y que había quitado el cableado de la parte posterior. Muy bien, ese es el problema. ¿Puedes arreglar la clavija? Y encontró lo que creía que era el problema en las clavijas del conector de la parte de atrás del indicador. Sustituyó las clavijas apropiadamente, volvió a poner el indicador en el panel de instrumentos y luego lo probó. Parece que funciona. En lo que al ingeniero se refería, el problema estaba resuelto. ¿Habían arreglado el fallo los trabajos de mantenimiento? Esperaban encontrar respuesta a eso en el grabador de datos de vuelo que finalmente habían podido recuperar de entre los restos del accidente. Encontrar eso entre los restos, al fondo de un cráter de 9 metros, fue muy trabajoso. Tardaron 7 días en encontrarlo. Pero cuando descargaron los datos algo no cuadraba.
Los datos mostraban que el ángulo en pista del avión no superó los 2 grados. Estaba claro que el ángulo en pista había sido muy superior, de unos 90 grados. Y eso fue lo que activó las alarmas. ¿Por qué ocurriría eso? La causa de que un 747 de Korean Air se estrellara tan solo momentos después de despegar del aeropuerto de Stansted de Londres era un misterio que los investigadores empezaban a desenmarañar. El grabador de datos de vuelo del 8509 de Korean Air revelaba que el defectuoso indicador de actitud no se había reparado correctamente. Necesitaban comprender por qué ese fallo del sistema de navegación del avión había sido mal reparado. Exactamente cómo notificó su tripulación el problema. Al aterrizar, el ingeniero de vuelo de la tripulación entrante vio el problema del indicador de actitud al introducir un código en su ficha técnica y se lo comunicó al ingeniero de mantenimiento. Está bien, echaré un vistazo. Lo normal es coger el código introducido y mirar el correspondiente manual de mantenimiento de aeronaves que tiene los correspondientes números. Y eso le diría cuál era el problema y qué tenía que hacer para solucionarlo. Pero el ingeniero de Korean Air no tenía ninguna copia del manual de mantenimiento de aeronaves, y sin él no pudo identificar la reparación apropiada. En lugar de eso, intentó solucionar el problema lo mejor que pudo. Está bien, ahí está el problema. Es cuando debemos hacer una detallada evaluación de los manuales del avión, los manuales de componentes, los manuales de cableado. Tras un profundo análisis del sistema de navegación del avión, pudieron saber qué le pasó al horizonte artificial del capitán. Estaba recibiendo datos erróneos. El verdadero problema provenía de un dispositivo llamado Unidad de Navegación Inercial. Unas unidades del interior del avión que envían datos al indicador de actitud del capitán y del primer oficial. El equipo de investigación llegó a la conclusión de que una de las unidades de navegación inercial había tenido un cortocircuito. Y sencillamente terminó corrompiendo la información que tenía que llegar al grabador de datos de vuelo y al indicador de actitud del capitán. Todo el trabajo de mantenimiento realizado en el vuelo 8509 estuvo mal encaminado. Lo que repararon no fue nunca el problema. Lo que hicieron fue talar el árbol equivocado. Necesito quitar el indicador de actitud del capitán. Si el manual de mantenimiento de aeronaves hubiera estado disponible, podrían haber deducido que la tarea de mantenimiento correcta era reemplazar la unidad de navegación inercial número 1 y no arreglar el indicador de actitud del capitán. La reparación fue totalmente ineficaz. El avión despegó con el mismo defecto con el que había llegado. El fallo de estos indicadores es algo que se da con poca frecuencia, sin embargo, el personal debe saber cómo lidiar con ello. Comprobar los 3 indicadores de actitud habría permitido al capitán identificar el problema. El grabador de datos de vuelo mostraba que el indicador del primer oficial y el de repuesto indicaban el ángulo correcto del avión. Solo el indicador del capitán mostraba otra cosa. La forma de afrontar el problema en los segundos posteriores al despegue podía ser la clave para entender por qué el vuelo terminó en desastre. El equipo de investigación tenía más información sobre esos últimos momentos cruciales. Señor. Los técnicos del organismo de investigación de accidentes aéreos habían podido recuperar la información de la siniestrada caja negra. Una de las cosas más importantes que había en ese grabador fue el sonido de la alarma en la cabina de mandos cuando el avión despegaba de Stansted.
Pero todavía más significativo que el sonido de la alarma era lo que no había en la cinta. Parece que ignoraron totalmente las alarmas. No discutieron el fallo del horizonte artificial. La alarma alertaba a los pilotos de que uno de sus indicadores de actitud no estaba funcionando bien. Debían comprobar el de repuesto para ver qué indicador de actitud iba bien, pero los pilotos guardaron un extraño silencio. El ingeniero de vuelo vio el horizonte de emergencia. Miró los otros dos y comunicó el problema al capitán. El indicador no funciona. Pero el capitán no respondió a eso, ni con palabras ni con hechos. El equipo de investigación seguía sin entender por qué el primer oficial que tenía un indicador de actitud que funcionaba bien no hizo nada para salvar el avión. ¿Por qué no dijo nada el primer oficial? Estaban a punto de morir. Sabía que los instrumentos no estaban funcionando bien. La alarma se había activado y él no dijo nada. ¡Giro! ¡Giro! El copiloto debió decirle al capitán, su indicador de actitud no va bien. Debió decirle al capitán, el mío sí va bien, yo tomaré el control. Yo tomaré el control. Deje que tome el control. Y el capitán debería haber respondido, sí, toma el control. Pero el copiloto no dijo nada. El grabador de datos de vuelo también daba respuesta a una persistente pregunta relativa a las declaraciones de testigos oculares del accidente. Según el grabador, no había habido ningún incendio a bordo del avión. Si no, habría grabado alguna alarma de incendio, que son alarmas muy distintivas, y no se oía nada parecido. El hecho de que algunos testigos pudieran estar equivocados no sorprendió a Moss. La gente puede ver todo tipo de cosas por la noche y con una pésima climatología. Los reflejos de las luces del avión o las luces de navegación pueden confundirse a veces con incendios en el avión. Los investigadores querían saber más sobre una tripulación que había permitido que un fallo menor diera lugar a una colisión catastrófica. Escuchábamos las conversaciones de la cinta, pero evidentemente eran en coreano. Teníamos la traducción delante de nosotros, pero era muy difícil determinar el tono de lo que decían y cómo lo decían, así que pedimos a una persona que hablaba coreano que escuchara la conversación para saber la interacción que hubo entre las dos tripulaciones. Pudieron saber que antes del despegue el capitán estaba muy nervioso por los retrasos. Korean Air 8509, por favor, expliquen su retraso. Conteste. Están preguntando cuánto nos vamos a retrasar y asegúrese de entender lo que dicen antes de contestar. Pista en Stansted para nuevo plan de vuelo a Milán. El capitán fue muy autoritario. Fue muy crítico con el primer oficial. Y el primer oficial fue bastante servil en esa conversación, solo escuchaba. Y el capitán era el que hablaba. Digamos que fue bastante condescendiente. Miller no podía dejar de preguntarse qué habría pasado si el capitán hubiera escuchado los avisos del ingeniero. Quería saber si hubo suficiente tiempo para salvar al avión. Con un simulador de vuelo y los datos de la caja negra, recrearon el vuelo completo. La simulación revelaba que el impacto se pudo evitar. Era posible, solo posible, recuperar el avión a unos 500 pies de altura, a unos 260 nudos, y con un ángulo de 80 grados de giro. Sabiendo lo que pasaba, se podía haber recuperado y pasar rozando el suelo. Los resultados convencieron a Miller y a su equipo de que necesitaban conocer cómo Korean Air formaba a su personal de vuelo. Era evidente por este accidente que la interacción del personal jugó un papel muy importante en el accidente, así que teníamos que ir a Corea para ver cómo formaban a su personal. En Corea, Miller tuvo oportunidad de ver la formación de Korean Air de primera mano.
Estaba claro que había una jerarquía entre los pilotos. Supuestamente los capitanes eran más mayores, más juiciosos y más experimentados. Y los copilotos eran los aprendices jóvenes y sin experiencia. El personal trabajaba de una forma muy procedimental. No podían pensar con demasiada libertad en situaciones inusuales. La dinámica de personal observada en las sesiones de formación coreanas era muy similar a la que se había grabado en la cabina de mandos del vuelo 8509. Los investigadores se centraron en la historia personal del capitán Park. Muchos capitanes de Korean Air era gente que provenía del ejército. El capitán Park había sido coronel, con una distinguida carrera como piloto de reactores de caza pequeños y ligeros. La cultura coreana de esa época sugería que esos pilotos debían tener una posición acorde con el rango que tuvieron en el ejército. Así que era humillante para un antiguo coronel tener un puesto de trabajo como primer oficial. Por eso solían ser capitanes. Park se convirtió en capitán a pesar de que su experiencia como piloto se reducía a reactores de caza. Nunca había formado parte de ninguna tripulación de grandes aviones comerciales. Reconstruyendo el rompecabezas de falta de comunicación, problemas técnicos inesperados y dinámica de grupo, los investigadores creían entender por fin por qué el vuelo 8509 de Korean Air se estrelló a los 60 segundos de despegar de la pista. Esto es inexcusable. Si tenemos un retraso más... Korean 8509, despegue autorizado, pista 23. Despegue autorizado, pista 23. Korean 8509, autorizado para despegue. Por fin. Una serie de retrasos del vuelo 8509 empezaban a acabar con la paciencia del capitán. El primer oficial guardaba silencio, intentando evitar conflictos con su veterano compañero. Para pilotar cualquier avión, la tripulación tiene que trabajar en equipo. No puede haber un piloto autoritario y un primer oficial totalmente servil. V1. Rotación. Velocidad positiva confirmada. Velocidad. Velocidad. El personal tiene que comunicarse y tiene que tener la libertad de hacer cualquier comentario y criticar, si es necesario, lo que el otro está haciendo. El momento crítico se produjo cuando el capitán giró la columna de control a la izquierda. Su horizonte artificial no se movió. Y eso debió de ser muy desconcertante. Seguro que no entendió por qué. Y lo que hizo fue girar el avión todavía más, mientras seguía incrementando la velocidad. Giro, giro. El ingeniero de vuelo sabía que el avión estaba empezando a alcanzar un ángulo muy extremo, pero el capitán Park ignoró todas las alertas. De hecho, le habían reprendido hacía unos meses por no seguir un procedimiento instrumental. Y creo que pensó que esta vez debía seguir el procedimiento pertinente para evitar otra regañina, supongo. Y para más Inri no tenía referencias visuales y es muy probable que no notara el radical giro. En la formación de personal de vuelo se enseña a confiar en los instrumentos y no en los instintos. El capitán Park confió en su indicador de actitud a pesar de ser más que evidente que no funcionaba bien. El primer oficial debió decir al capitán: todas las alarmas están sonando. Es muy difícil entender sus reacciones o su falta de reacciones. Pero creo que tuvo mucha relación con su cultura, la cultura de la época. Temiendo al deshonor más que a la propia muerte, el primer oficial no se atrevió a criticar a su capitán, ni siquiera a intentar corregir sus acciones.
El personal no trabajaba en equipo, sino como un hombre con un par de ayudantes. El avión siguió girando a 30 grados, 40, 50, 60, 70, 80 y 90, un giro de 90 grados. El equipo de investigación sospechaba que el origen de la fatal colisión se remontaba a cientos de años atrás, antes incluso de que el 747 cobrara vida. Señor. Durante siglos, una rígida estructura de clases basada en la jerarquía social definió la cultura coreana. Los investigadores se trasladaron a Corea para comprobar cómo el ejército coreano, una honorable institución, tenía una fuerte influencia en la aviación comercial. Estaba claro que la estricta adherencia a las normas culturales puso a la tripulación del vuelo 8509 de Korean Air en peligro desde el momento en que entraron en la cabina de mandos. Es muy difícil superar prejuicios culturales arraigados. La diferente jerarquía de los dos pilotos se vio reforzada por la disparidad de sus rangos militares. Creemos que los valores culturales en los que estas dos personas fueron educadas fueron demasiado en un momento crítico. La relación entre los dos pilotos no era igualitaria. Solo 2 años y medio antes, un vuelo de Korean Air se había estrellado en el Pacífico Sur, matando a más de 200 personas. Korean Air estaba teniendo una mala racha. Una de sus aeronaves había sufrido un accidente en Guam. La falta de comunicación de la tripulación y las antiguas reglas de jerarquía habían contribuido también al accidente de Guam. Su reputación estaba en entredicho y luego se produjo este accidente. El ejército estadounidense dejó de usar los servicios de Korean Air para trasladar a sus hombres a la región del Pacífico. La aerolínea sufrió un estricto escrutinio en todo el mundo. Con el accidente del vuelo 8509, la reputación de Korean Air quedaba por los suelos. En una conferencia de prensa, los directivos de Korean Air han reconocido sorprendentemente que los pilotos militares, muchos de los cuales fueron reclutados por la aerolínea, a veces se arriesgan de manera innecesaria. A pesar de toda la publicidad negativa que tuvo la compañía aérea, los investigadores vieron una forma de ayudar a Korean Air a superar sus problemas de seguridad. Yo creo que con todos los accidentes se aprenden 1 o 2 lecciones que mejoran la seguridad de la aviación. El organismo de investigación de accidentes aéreos recomendó que todos los materiales de formación importados se modificaran para poder acomodarse mejor a la cultura coreana. Los programas de formación de Korean Air fueron totalmente revisados para mejorar el rendimiento de los pilotos y fomentar una cultura totalmente nueva en la cabina de mandos. Tras el accidente de 1999, Korean Air siguió un importante programa para mejorar su seguridad. La aerolínea implementó procesos mucho más rigurosos e invirtió fuertemente en medidas de seguridad como consecuencia de este accidente. La causa fueron los problemas de comunicación y de mantenimiento, y también las importantes conclusiones relativas a la gestión de recursos en cabinas. Las estadísticas muestran que los datos de seguridad de Korean Air desde estos accidentes en 1999 es tal que actualmente está considerada como una aerolínea muy segura. Como resultado directo del accidente del vuelo 8509, Korean Air se transformó totalmente. Desde 1999, la aerolínea no ha vuelto a tener más accidentes ni víctimas mortales. Se ha convertido en una de las compañías aéreas mejor consideradas del mundo.